Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenida a todos los que se están conectando, los que nos están viendo, los que están viendo este servicio especial de avivamiento. Entonces tengo una pregunta para ti. ¿Estamos listos para el avivamiento? Es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces quiero compartir con ustedes un pasaje muy familiar de las Escrituras que el Señor me trajo el otro día. Y se encuentra en Jeremías capítulo 18 y los versículos del 1 al 12. Esta es el alfarero y el barro, con la que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados, pero quiero que escuchen el último versículo, el versículo 12. Jeremías buscaba al Señor por respuesta y esto es lo que el Señor le dijo a Jeremías. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Él le dijo: ve a casa del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que él me dijo y encontré al alfarero trabajando sobre la rueda, pero la vasija que estaba haciendo no resultó como esperaba. Así que la deformó hasta convertirla en un trozo de arcilla y comenzó de nuevo. Entonces el Señor me dio este mensaje: Israel, ¿podré yo hacer de vosotros como este alfarero hizo con su barro? Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Si digo que cierta nación o reino será desarraigado, demolido y destruido, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, yo no la destruiré como lo había planeado. Si digo que plantaré y edificaré cierta nación o reino, pero luego esa nación se vuelve malvada y se niega a obedecerme, yo no la bendeciré como dije que lo haría. Por tanto, Jeremías ve y advierte a todo Judá y a Jerusalén diciendo: así dice Jehová, estoy planeando desastres para ti en lugar de bien, así que apártate de tus malos caminos y haz lo correcto. Pero algo interesante, la gente respondió: no pierdas tu tiempo, continuaremos viviendo como queremos, siguiendo obstinadamente nuestros propios malos deseos. En la versión de King James, en el versículo 12 dice: y ellos, el pueblo, dijeron: es por demás porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir y cada uno de nosotros ha de hacer el pensamiento de su malvado corazón. En la traducción literal de estos tiempos sería: eso es para otros, no para nosotros, ya tenemos nuestros propios planes hechos. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de nombrar a Israel o un cierto reino o nación, el Señor hubiera dicho: oh iglesia y los que se hacen pasar por cristianos, ¿no puedo yo hacerte como este alfarero ha hecho con su barro? Como el barro está en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano, dice el Señor. Sea la iglesia, sea tu ciudad, sea tu pueblo o tú mismo, pon tu nombre ahí mismo. Si digo que cierta denominación o grupo de creyentes será desarraigado, demolido y destruido, pero luego esa denominación o grupo de creyentes renuncia a sus malos caminos, yo no la destruiré como lo había planeado. Y si digo que plantaré y edificaré cierta denominación o grupo de creyentes, pero luego esa iglesia o grupo de creyentes se vuelve hacia el mal y se niega a obedecerme, yo no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, pastores míos, vayan y adviertan a toda la iglesia y mis grupos de creyentes, díganles: esto es lo que dice el Señor. Estoy planeando desastre para ustedes en lugar de bien, así que apártense cada uno de sus malos caminos y hagan lo correcto. Pero las iglesias y la gente respondieron: no desperdicien su aliento,
Seguiremos viviendo como queramos y siguiendo obstinadamente nuestros propios malos deseos. En el mundo de hoy, la mayoría de los cristianos e incluso la mayoría de los no cristianos saben quién es el Señor, pero ¿realmente comprenden cómo piensa el Señor? ¿Entienden realmente cuáles son sus planes? ¿O incluso se dan cuenta de la importancia de sus propias decisiones? La pregunta es, ¿estamos listos para el avivamiento? Dios va a hacer una de 3 o 4 cosas. Número 1, o habrá un juicio del fin de los tiempos en la tierra, o número 2, estamos entrando en la dispensación de la tribulación, o número 3, el Señor honrará nuestra solicitud de un avivamiento en la tierra en el tiempo del fin, o tal vez un número 4, Dios va a hacer algo completamente diferente en su tiempo, revelará sus planes en su tiempo, no en el nuestro, en el tiempo del Señor, Él revelará sus planes. Nosotros hemos hablado de estos tiempos, hemos seguido hablando en tiempos pasados acerca de lo que estamos viviendo ahora y decimos como en los tiempos de Noé, y que es hora de tomar en serio la relación, tu relación con el Señor Jesús. Pero esta noche queremos hablar contigo, queremos hablar con ustedes sobre qué es el avivamiento, solo para que estemos preparados para lo que sea que el Señor haya planeado. Vamos a ver cómo Dios cambió la historia de los Estados Unidos y el mundo. Es una pequeña reseña, se podría decir que lo que sucede en los Estados Unidos no se queda en los Estados Unidos y se extiende por todo el mundo. Entonces, que podríamos estar hablando de lo que Dios ha hecho en los Estados Unidos, quiero que consideren su propio país, porque Dios no hace acepción de personas o naciones. Entonces, vuelvo y repito, lo que estemos hablando de que el Señor haya hecho con Estados Unidos se extiende también a todas las naciones. Y lo que hizo en los Estados Unidos lo puede hacer y lo hará por ustedes y obviamente por tu propia nación. En el 2021, alrededor de 340 millones de personas, hay más o menos alrededor de esa cantidad de personas, 340 millones de personas viviendo en los Estados Unidos. Pero no siempre fue así de grande. Entonces, ¿está el mundo maduro para un avivamiento espiritual hoy? Digamos, la mayoría de los estadounidenses cree que su país va cuesta abajo. Sin embargo, la asistencia a la iglesia como porcentaje de la población se ha mantenido estable desde 1990 y probablemente desde 1940 Estados Unidos agregó 50,000 nuevas iglesias en los últimos 20 años del siglo XX para un total de 350,000. El número de cristianos nacidos de nuevo ha crecido de manera constante hasta el 46% de los adultos en la actualidad, dado que el estado de decadencia moral y espiritual. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible un crecimiento tan grande? Pero hoy, después de casi 2 años de bloqueos por el COVID y la extralimitación gubernamental, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está ese porcentaje tan aumentado? Miremos, los gobiernos han militarizado con pandillas y con matones, grupos marxistas como Antifas, BLM y como las teorías críticas de la raza, etc. Cada país tiene su grupo distinto y bueno, cada quien sabe de qué estoy hablando. Al igual que hicieron los meteorólogos, el tiempo subterráneo, estudiantes por la Sociedad Democrática, las Panteras Negras en las décadas de los 60 y los 70, muy antiguo. Y resulta que ahora al bien se le llama mal
y al mal se le llama bien. Es lo mismo que estamos viviendo en esta época, lo mismo esos grupos de los 60 y de los 70, ahora los tenemos solo que con diferentes nombres. Entonces, la pregunta es, ¿estamos listos para el final o para el avivamiento? ¿Qué respondes tú? Hemos llegado a un punto en el que tenemos que demostrar que nuestro Dios reina y gobierna aún en los asuntos del hombre. Escucha lo que nos dice estas traducciones en Mateo 24 y versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra versión. Y debido a que se incrementan las malas acciones, el amor de la mayoría de las personas se enfriará. El pecado será desenfrenado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pregunta, ¿y si son nuestras oraciones las que determinan lo que sucede? ¿Qué pasa si el Señor nos está preparando para el éxito? Pero nosotros somos los que tomamos esa decisión final de seguir adelante o simplemente retroceder. ¿Cómo quieres tú ser reconocido en el cielo? ¿Quieres ser conocido como alguien que oró en estos tiempos o como alguien que simplemente se sentó y no hizo nada? La respuesta es simple. Hoy el cristianismo prevalece, pero no es poderoso. La solución es un avivamiento y el despertar espiritual. No hemos tenido un despertar de proporciones históricas desde hace mucho tiempo, con una tradición tan grande de avivamiento y de despertar, una gran base desde la cual comenzar y una gran necesidad de contrarrestar el creciente declive moral y espiritual. Nuestra nación parece madura, pero un nuevo derramamiento del Espíritu de Dios. Pareciera, pero la pregunta es, ¿estamos? ¿Estamos listos? Parece que aproximadamente una historia, cada 30 años más o menos, el Señor decide tener un avivamiento. Y vamos a ver un poco la historia. Veamos si este es el momento exacto y si lo es, entonces estamos listos para el próximo gran movimiento de Dios. Pero la historia nos dice que los avivamientos y despertares no se pueden fabricar, son actos soberanos de misericordia y gracia de Dios mismo. Cuando logras sobrenaturalmente un lapso corto, esto se logra, Él lo hace en un lapso corto de lo que otra manera sería para el hombre imposible, para Él es posible. Sin embargo, a Dios le gusta, escucha, responder las oraciones de su pueblo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5 y versículos 3 y 14 se nos dice, 2 Corintios 7, versículos 3 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso dice el Señor. Si bien la decisión pertenece solo a Dios, Él nos da el privilegio de apresurar el día a través de la oración humilde y arrepentida. Veamos rápido el pasado y miremos lo que Dios ha hecho. Una vista rápida, un chequeo rápido del pasado y miremos lo que Dios ha hecho. En la descripción de lo que sucedió en la iglesia de Jonathan Edwards, de Northampton, en Massachusetts, en 1734, los observadores dijeron, agradó a Dios mostrar su misericordia libre y soberana en la conversión de una gran multitud de almas en un corto espacio de tiempo, alejándolos de una profesión
de cristianismo formal, fría y descuidada al ejército vivo de toda gracia cristiana y práctica poderosa de nuestra santa religión. Esa es la definición más clara que jamás obtendremos durante un avivamiento espiritual. Dios transforma sobrenaturalmente a los creyentes y no creyentes en una iglesia, lugar, región o nación del mundo, a través de un repentino e intenso entusiasmo por el cristianismo. La gente siente poderosamente la presencia de Dios, la convicción, la desesperación, la contrición, el arrepentimiento y la oración viene fácilmente. La gente tiene sed de la palabra de Dios y ocurren muchas conversiones auténticas y se renuevan los reincidentes. El avivamiento y el despertar son en general sinónimos. Cuanto mayor es la geografía que cubre un avivamiento, mayor es la tendencia a llamarlo despertar. Estados Unidos tiene una historia rica y profunda de avivamiento y de despertares. Colombia tuvo su avivamiento más reciente a principios de la década de los 90 y cuando la iglesia y el despertar y el avivamiento de aquella época de la iglesia, tanto que el gobierno también tuvo su avivamiento y fueron cambiadas sus gobiernos y fueron sacudidos y fueron cambiados. Incluso en esa época también se cambió la Constitución colombiana en el 91. Avivamiento espiritual en Estados Unidos, un camino bien documentado y transitado. Miremos, el gran despertar entre 1734 y 1743, en diciembre del 1734, estalló el gran primer avivamiento de importancia histórica en Northampton, Massachusetts, donde un joven de nombre Jonathan Edwards era pastor. Después de meses de trabajo infructuoso, confirmó que 5 de 6 personas se convirtieron. Una de ellas, una mujer joven, escribió. Ella había sido una de las mayores encargadas de la empresa en toda la ciudad. La implicación es que ella era como la mujer del pozo que entró la mujer del pozo que encontró al Salvador en la Biblia. Él temía que su conversión apagara la llama, pero sucedió todo lo contrario. 300 almas se convirtieron en 6 meses, en un pueblo de solo 1,100 habitantes. La noticia se extendió como pólvora y estalló un avivamiento similar en más de 100 ciudades. A partir de Filadelfia en 1739, la predicación de George Whitefield continuó el despertar ya en curso. Se estimaba que un 80% de los 900,000 colonos de América escucharon personalmente a Whitefield predicar y él se convirtió, obviamente, en la primera celebridad en ese entonces de los Estados Unidos. El segundo gran despertar entre 1800 y 1840. En 1800 solo 1 de cada 15 de la población de Estados Unidos de 5.300.000 pertenecían a una iglesia evangélica. El ministro presbiterianos James McGrady, mi esposo me ayuda, presidió manifestaciones espirituales extrañas en el condado de Logan, Kentucky. Los avivamientos resultantes de las reuniones de campo atrajeron a miles de personas de lugares tan lejanos como Ohio. El reverendo Gardiner Spring informó que durante los siguientes 25 años no pasó un solo mes sin noticias de un avivamiento en alguna parte. En 1824, Charles Finney comenzó una carrera que eventualmente convertiría a 500,000 a Cristo. Y un incomparable de 100,000 se convirtieron en Rochester, Nueva York.
solo en 1831, lo que provocó que el avivamiento se extendiera a 1500 pueblos. Recuerde que no solo donde hay mucha menos gente en los Estados Unidos, en donde no había internet, ni teléfonos celulares, ni siquiera los teléfonos básicos, y ciertamente tomó mucho más tiempo para que las noticias viajaran por todas partes, pero miren, observen lo que hizo el Señor, Él pudo hacerlo. Para 1850 la población de la nación se multiplicó por 4 a 23 millones de personas aproximadamente. Digamos que esto sería un cálculo del tamaño de Chile o sería lo que es el doble de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Pero para aquellos conectados a iglesias evangélicas, crecieron casi 10 veces del 6% al 13% de la población. Esto es de 350,000 a 3 millones de miembros de la iglesia. El avivamiento de los empresarios en 1857 y 1858. Avivamiento de los empresarios, así se llamaba. Businessmen Revival, en aquella época, en inglés. En 1857 la iglesia de North Dutch, en la ciudad de Nueva York, contrató a un hombre de negocios, Jeremías Lampier, para que fuera misionero laico. Él oró de esta manera: Señor, ¿qué quieres que hagas? Preocupados por los rostros ansiosos de los empresarios en las calles de la ciudad de Nueva York, Lampier decidió abrir la iglesia al mediodía para que los empresarios pudieran orar. La primera reunión se fijó para el 23 de septiembre, 3 semanas antes del pánico bancario de 1857. 6 asistieron la primera semana, 20 la siguiente semana, luego asistieron 40, luego cambiaron a reuniones diarios. En poco tiempo se ocupó todo el espacio y las otras iglesias también comenzaron a abrirse para reuniones de oración de hombres de negocios. En aquella época, los avivamientos estallaron por todas partes en 1857, extendiéndose por todo Estados Unidos y el mundo. A veces llamados el avivamiento de la gran reunión de oración. Avivamiento de la gran reunión de oración. Se agregó un estimado de 1 millón de personas a la lista de iglesias de Estados Unidos. Y hasta 1 millón de los 4 millones de miembros de la iglesia existente también se convirtieron. Otro, el renacimiento de la guerra civil entre 1861 y 1865. La amarga disputa sobre la esclavitud empujó a la nación a una guerra más mortífera que jamás haya experimentado. Al final, 620,000 estadounidenses yacían muertos, 1 de cada 50 de 31 millones de personas contadas en el censo de 1860. Al comienzo de la Guerra Civil de 1861 parecía que los soldados de ambos bandos habían dejado su cristianismo en casa y se habían vuelto moralmente locos. En 1862 la marea cambió. Primero, entre las fuerzas confederadas, se estima que se convirtieron unos 300,000 soldados divididos equitativamente entre los ejércitos del sur y del norte. Los avivamientos urbanos entre 1875 y 1885. Aquí, el joven empresario Dwayne L. Moody, me corrige el pastor Steven. Moody participó en el gran avivamiento de 1857 que arrasó Chicago. Más tarde Moody llevó a cabo avivamientos en las Islas Británicas donde habló a más de 2.500.000 personas. En 1875 Moody regresó a casa y comenzó avivamientos en las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Cientos de miles se convirtieron en millones.
se inspiraron en el mayor ganador de almas de su generación. En este momento, la cosmovisión general de los estadounidenses se estaba alejando del consenso cristiano, pero el darwinismo y la alta crítica estaban ganando terreno y Moody se convirtió en el primer evangelista en ser atacado, acusado de hacer de la religión el opio de las masas. A principios del siglo XX, el estado de ánimo del país estaba cambiando. Fuera de la iglesia comenzó la era de la radio, comenzó la era del cine, comenzó la era del jazz. La Primera Guerra Mundial condujo a una decepción moral y a los locos años 20. Cuando esa era llegó a un abrupto final el 29 de octubre de 1929, seguida de la Gran Depresión, había sorprendentemente poco interés en el avivamiento espiritual. Dentro de la iglesia se libró una batalla de medio siglo entre el evangelismo y el liberalismo teológico, que había penetrado en las principales denominaciones. El efecto fue que los avivamientos del siglo XX tenían un alcance más limitado y carecía de amplio impacto en la sociedad de los despertares anteriores. Los avivamientos entre 1905 y 1906, la noticia del avivamiento galés en 1904 y 1905 se extendió a los colonos de habla galesa en Pensilvania a finales de 1904 y estalló el avivamiento. En 1905 los avivamientos locales estallaron en lugares como Brooklyn, Michigan, Denver, Schenectady, Nebraska, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Georgia, Taylor University, Yale University y Asbury College en Wilmore, en Kentucky. Billy Sunday, quien se convirtió en una figura clave en esa época, predicó a más de 100.000 millones de personas con un estimado de 1 millón o más de conversiones. El avivamiento de la calle Azusa en 1906, con William Seymour, un pastor afroamericano de santidad, ciego de un ojo, y fue a Los Ángeles para ser candidato para un puesto pastoral, pero después de predicar fue excluido del segundo servicio. Comenzó reuniones de oración en una casa cercana y el Espíritu de Dios, que ellos llamaron la segunda bendición, cayó después de muchos meses de oración concertada. Con el tiempo las multitudes interraciales se hicieron tan grandes que adquirieron una iglesia metodista en ruinas en la calle Azusa 312, donde las reuniones diarias continuaron durante 3 años. El movimiento pentecostal resultante y el movimiento carismático posterior, que explotaron en todo el mundo en el siglo XX, tienen sus raíces en este avivamiento. Y sin embargo hoy la gente dice que no podemos hacerlo, que porque el YouTube, que porque el Facebook, porque el Instagram nos bloquean y nos prohíben todo este tipo de cosas. Pero en el tiempo en que el racismo, en el tiempo en que el odio, en el tiempo en que la intolerancia eran realmente la norma cultural, un hombre negro con un solo ojo que estaba excluido de su iglesia, lo hizo antes de que existiera YouTube, de que existiera Facebook, de que existiera todas estas redes sociales que nosotros tenemos hoy en día. Antes de que tuviéramos las redes sociales y los teléfonos inteligentes, un hombre lo pudo hacer. Dejemos ya de poner excusas y comencemos a hacer lo que se nos ha llamado y capacitado para hacer. El despertar posterior de la Segunda Guerra Mundial
Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1948, los pentecostales experimentaron dos aspectos de un despertar. Uno, el avivamiento de la lluvia tardía, y el otro, el avivamiento sanador. Un gran número de evangélicos también experimentó un avivamiento que resultó en muchas conversiones. Fue en este momento que una gran generación de líderes cristianos surgió. Billy Bright inició Cruzada Universitaria para Cristo en 1949. La distinguida carrera de Billy Graham, que popularizó el cristianismo evangélico para una nueva generación, estalló en escena durante una cruzada en Los Ángeles patrocinada por el Comité de Hombres de Negocios Cristianos. Se estima que 180 millones de personas asistieron a sus casi 400 cruzadas y millones más la vieron por televisión. Los avivamientos universitarios comenzaron en 1946, cuando el avivamiento universitario de Wheaton en 1950, basado en la oración, logró publicidad nacional. Provocó otros avivamientos universitarios en todos los Estados Unidos. La renovación carismática y el movimiento de Jesús durante los finales de la década de los 60 y a principios de los 70 se desarrollaron más avivamientos de alcance nacional. La primera vertiente fue la renovación carismática, que se extendió mucho más allá de las iglesias pentecostales y de santidad a los campus universitarios, a las iglesias católicas y a las principales denominaciones. La segunda línea, el movimiento de Jesús ampliamente publicitado, enfatizó el cambio de las drogas, enfatizó el cambio del sexo, a la política radical y tomar la Biblia al pie de la letra y encontrar a Jesucristo como Salvador personal. Como era de esperar, este avivamiento se extendió a las universidades, sobre todo el avivamiento de la Universidad de Asbury en 1970, en Wilmore, Kentucky. En una semana el avivamiento se había extendido por todo el país. En 1976 Estados Unidos eligió un presidente nacido de nuevo y el evangelismo ha continuado prosperando desde entonces hasta ahora. Importante cómo comienzan los avivamientos desde la universidad en ese entonces. La pregunta es, ¿qué están haciendo los universitarios ahora? ¿Dónde están los universitarios, los estudiantes ahora? Preguntémonos, pregúntate eso. Los avivamientos de mediados de la década de 1990, a pesar de la secularización generalizada de la sociedad, desde la renovación cultural que comenzó a finales de la década de los 60 a mediados de la década de los 90, Dios volvió a traer una serie de avivamientos principalmente a grupos carismáticos y pentecostales. En 1994 la bendición de Toronto, en 1995 marcó el comienzo de avivamiento de Melbourne, en la costa espacial de la Florida, el avivamiento de Modesto en California y avivamiento de Brownsville en Pensacola, Florida, que registró 100,000 conversiones en 2 años. Los avivamientos universitarios se extendieron por todos los Estados Unidos, comenzando en la Universidad de Howard Payne en Brownwood, Texas, bajo la predicación de Henry Blackaby, un bautista del sur. El avivamiento de los cumplidores de las promesas. El más publicitado de los avivamientos de mediados de la década de los 90 comenzó en el 91, cuando 4,200 hombres llegaron a la Universidad de Colorado para ser desafiados para vivir a la altura de la fe. En 1993 se reunieron 500,000 hombres de todos los estados y 16 naciones
En los años siguientes se llevaron a cabo eventos en estadios, en ciudades de los Estados Unidos. Un espíritu de avivamiento y transformación se extendió por todos Estados Unidos cuando asistieron millones de hombres, y no solamente en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos también. El avivamiento alcanzó su cenit el 4 de octubre de 1997, cuando 1 millón o más de hombres reunidos en el Centro Comercial Nacional desde Washington, D.C., para finales de 2000, cumplidores de promesas, así se llamaba este movimiento avivamiento, cumplidores de promesas, informaron que 5 millones habían asistido a 100 conferencias. 1 millón de hombres más se han visto afectados desde entonces. Pero la pregunta es, ¿dónde están esos hombres hoy? ¿Dónde están las mujeres cuyas vidas han sido cambiadas por sus esposos cambiados? Compraron las camisetas, los souvenirs, las tazas de café, pero ¿en dónde están ellos ahora? ¿Dónde están estas vidas cambiadas? ¿Dónde están los hijos de estos hombres? ¿Dónde están sus nietos? Buena pregunta. Miremos 10 características del avivamiento. Cada avivamiento o despertar deja su propia firma de calor. En 1740, la juventud abrió el camino. En 1857, los hombres de negocio y la oración ocuparon un lugar central. Y el avivamiento de la calle Azusa en 1906 fue definitivamente y decididamente interracial. Pero déjame preguntarte, ¿quién lidera este próximo gran avivamiento? ¿Y es que va a haber uno más? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Habrá siquiera un próximo gran avivamiento? ¿O es el fin de los tiempos? Mirando la historia y las generaciones anteriores de sociedades que se volvieron malas, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuánto más aguantará Dios y cuánto tiempo más tolerará nuestro pecado y rebelión? Buena pregunta. Los avivamientos comparten temas comunes. ¿Cuáles son las características de avivamiento y despertares que se mencionan con más frecuencia en la literatura? Tenemos número 1, tiempo. Los avivamientos surgen durante tiempos de decadencia espiritual y moral, lo que conduce a una oración intensa. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que aquí es donde nuestra sociedad se encuentra ahora, hoy? Número 2, oración. Dios pone un anhelo en el corazón de muchos por orar, para orar, por avivamiento. Número 3, la palabra. La predicación o la lectura de la palabra de Dios trae una profunda convicción y deseo por Cristo. 4, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a las personas a una profundidad espiritual que no podrían alcanzar por sí mismos, por nosotros mismos. Es imposible, solo el Espíritu Santo. 5, convicción. Los pecadores afectados son inconsolables excepto en Cristo Jesús. 6, gloria para Dios. Dios recibe la alabanza, Dios recibe el honor, Dios recibe la gloria por traer el avivamiento, solo Él. Amén. Número 7, reforma y renovación. El avivamiento produce frutos duraderos. Se fundan nuevos ministerios y la sociedad experimenta una reforma de la moral a medida que más y más personas se convierten. 8, manifestaciones. Las manifestaciones como los desmayos, gemidos de oración y milagros varían según la cultura y la denominación. 9, desorden. Los avivamientos son confusos, las controversias se arremolinan sobre los milagros, abusos, excesos, sospechas, disputas, teología, solo por nombrar algunas. Esto es lo que provoca un avivamiento.
Puedes decir que si no están hablando de ti, ya sea bueno o sea malo, quizás no estés haciendo nada por un avivamiento o por tu iglesia. Pregúntatelo. Y tenemos un último número, el 10, cíclico. Los avivamientos inevitablemente suben y bajan. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar sin hacer nada? ¿Vamos a esperar a que alguien más tome la iniciativa? ¿Quién va a orar? ¿Quién va a hacer? Esto es lo que nosotros vamos a hacer en esta iglesia, la Viña de Gracia, aquí en La Calera, en Colombia. Vamos a entrar a un tiempo extenso de oración y ayuno por avivamiento. ¿Quién sabe? Pero tal vez serán nuestras oraciones colectivas las que marcarán el comienzo del espíritu de avivamiento y veremos una de las mayores efusiones de salvación en la historia de la iglesia. Puede ser, probablemente, esperemos que así sea. Tal vez nuestras oraciones detengan los juicios de Dios sobre este mundo caído y corrupto en el que vivimos. El tiempo suficiente para que unas pocas almas vengan más al Señor Jesús. O en el peor de los casos, nuestras oraciones se elevan al cielo y el Señor ve nuestros corazones en busca de almas y Él está complacido con nosotros probablemente y ve que no vamos a dejar de orar hasta que nos llame el Señor a todos y a cada uno de nosotros a casa con Él. Siempre perseverando en la oración, siempre perseverando en orar por un avivamiento, por la iglesia, por las naciones, por las familias. Así que este es el momento de invitarlos a que se unan con nosotros durante los próximos 40 días. Ya empezó a partir del 1 de enero, los 40 días de oración y ayuno, para que se derrame ese avivamiento que tanto estamos buscando y que tanto deseamos. Comenzando con nuestras propias vidas, extendiéndose a las vidas de los más cercanos, a nosotros como las familias, luego nuestros vecinos, nuestras comunidades y luego extendiéndose a nuestras propias ciudades y a nuestros países, que harto que lo necesitamos. Si el Señor ha decidido que este es el momento del juicio y no habrá más avivamiento, entonces habremos cumplido nuestra parte en la gran comisión. Que dice San Marcos 16 y los versículos 15 y 18, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben cualquier cosa mortal no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Miremos lo que nos dice Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La pregunta, ¿te unirás a nosotros? Si eso quieres hacerlo, si te quieres unir a nosotros por orar, para un gran avivamiento de este tiempo, porque no sabemos, acabo de decir, no sé si será el fin, no sé si será el comienzo de un avivamiento, si el Señor quiere derramar su Espíritu Santo sobre nosotros, háznoslo saber. No importa dónde vivas, no importa en qué lugar estés, no importa a qué iglesias tú perteneces, los invitamos a todos a unirse a nosotros y hagamos que el Señor Jesús hagamos lo que el Señor Jesús nos ha llamado a hacer. Romanos 1, 16 y 17 nos dice, hemos llegado a un punto en el que tenemos que demostrar que nuestro Dios reina y gobierna en los asuntos del hombre. Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y debido a que se incrementan las malas acciones, el amor de la mayoría de las personas se enfriará. El pecado será desenfrenado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿te unirás a nosotros?
¿Qué piensas hacer tú? ¿Te vas a quedar sentado sin hacer nada esperando que los demás hagan lo que a ti se te fue llamado a hacer? Fácil como orar. Orar por un avivamiento en este tiempo. Para ti, para tu familia, para los cercanos a ti, para tus vecinos, para tu ciudad, para tu país, para el mundo. Necesitamos ese gran avivamiento. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, te esperamos, lee la historia, lee las historias, investiga, lee la Biblia sobre todo y aprende sobre los grandes avivamientos. Hasta entonces, que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere y que el Señor le dé la paz que solo proviene de Él. Hasta entonces, bendiciones.